¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenos días. Por favor, ahí confirme con un like si se aprecia la diapositiva, semana 5, tema electrostática, fuerzas y campos eléctricos, así como también potencial eléctrico y condensadores. Ok, perfecto. Entonces damos inicio. Vamos primero con lo que corresponde a la carga eléctrica. Nos dice lo siguiente, que la carga eléctrica es una cantidad escalar que indica el número de electrones en exceso o en defecto en los átomos de un objeto material. ¿Qué quiere decir en exceso? Quiere decir que hay una mayor cantidad de electrones con respecto al número de protones. Y cuando dicen defecto, hace referencia ahora que el número de electrones es menor con respecto al número de protones que se encuentran dentro de un átomo o dentro de un objeto material. Luego, nos dice que debido a la atracción o repulsión entre cuerpos electrizados, existen dos tipos de carga eléctrica, la positiva y la negativa. Por ejemplo, tengo aquí un elemento neutro, que es análogo al átomo neutro. En el curso de química, el átomo neutro tiene igual cantidad de electrones que igual número de protones. En el átomo neutro, el número de electrones debe ser igual al número de protones. De ahí que la carga neta o total es igual a cero. Por eso se le dice átomo neutro. O aquí tenemos un objeto eléctricamente neutro. Luego, este elemento neutro puede luego ganar o quizás perder una cierta cantidad de electrones. Voy a asumir primero que este elemento, que es inicialmente eléctricamente neutro, luego gana electrones. Entonces luego va a tener una mayor cantidad de electrones con respecto a los protones. Por lo tanto, este cuerpo va a quedar cargado luego negativamente. De ahí que su carga neta o total es negativa. Ahora, este cuerpo eléctricamente neutro luego puede perder una cierta cantidad de electrones. Y si él pierde electrones, pues ahora tiene una mayor cantidad de protones que de electrones. Por lo tanto, va a quedar cargado positivamente. De ahí que su carga neta o total es positiva. Entonces, hasta aquí tenemos una parte descriptiva de que el cuerpo inicialmente es neutro, luego él puede ganar o perder una cierta cantidad de electrones y va a quedar luego electrizado. Si gana electrones, entonces queda cargado negativamente. Y si pierde electrones, queda cargado positivamente. Pero también es necesario conocer el valor de la cantidad de carga eléctrica. ¿Cuánto es el valor de la carga eléctrica luego que el cuerpo ha ganado o perdido una cierta cantidad de electrones? Y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, si hasta aquí no hay alguna consulta. Bien, si hasta aquí no hay alguna consulta, entonces paso a la siguiente diapositiva, ya que necesito conocer cuánto es el valor de la carga de un cuerpo, luego que éste ha ganado o perdido una cierta cantidad de electrones. Bien, aquí les voy a plantear dos casos. Primero vamos por el caso general y luego por el caso particular. En el caso general, se parte de un cuerpo que tiene una cierta cantidad de carga inicial, Q sub 0. Luego, él puede ganar o perder una cierta cantidad de electrones. De ahí que él tiene al final una cierta cantidad de carga. Lo que se hace ahora es conocer la variación en la carga. Esta variación en la carga es la carga final menos la carga inicial. Pero también se plantea que esa variación en la carga va a ser igual al número de electrones que ha ganado o perdido multiplicado por la carga del electrón. Ahora aquí, sabemos que toda variación es una diferencia de algo final respecto de algo inicial, es lo que ya sabemos. Pero también se plantea ahora que esa variación en la carga es igual al número de electrones que ha ganado o perdido por la carga del electrón. Por lo tanto, estos que acabo de subrayar deben ser iguales, ya que ambos están representando lo mismo. Y ahí justamente los igualamos.
Por eso tenemos que la carga final menos la carga inicial es igual al número de electrones que ha ganado o perdido multiplicado por la carga del electrón. Ahora aquí un detalle. N es el número de electrones que gana o pierde. Por lo tanto, N necesariamente pertenece al conjunto Z, al conjunto de los enteros. Puede ser un número entero positivo o un número entero negativo, pero necesariamente un número entero, ya que no se puede decir que un cuerpo ha ganado o perdido medio electrón, un octavo de electrón, 3/4 de electrón. Eso es incorrecto. Necesariamente gana o pierde un número entero de electrones. Ahora aquí, la carga del electrón es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esto es ojo en magnitud. Y justamente debido a ello es que la carga en el sistema internacional se mide en coulomb, que va a ser representado con la letra C mayúscula. Ahora, quizás algunos se preguntarán, profe, pero la carga del electrón es negativa. ¿Por qué no ha colocado aquí menos 1,6 por 10 a la menos 19? Claro, es que aquí hay un detalle. Ese signo menos se encuentra aquí. Allí se encuentra. Entre comillas, como si fuera un exponente. Entre comillas, como si fuera un exponente. Entonces ahí se observa el signo de esa carga. Por eso que aquí tenemos, aquí abajo, tenemos ahí dos notaciones. En color rojo, notación CEPRE, o la que se suele utilizar comúnmente para los exámenes. Por ejemplo, en el recuadro de la izquierda, tengo que esta carga es negativa, pero que en magnitud o en valor absoluto es igual a un milicoulomb, la que está en color rojo. Esto también se puede representar por su equivalente, que es la de color azul, donde nos dice que la carga es igual a menos un milicoulomb. Ambas notaciones son equivalentes, ¿correcto? Pero tengan presente que la notación de color rojo es la que se suele utilizar en la pre. Luego, aquí a la derecha, tengo que esta carga en valor absoluto o en magnitud es 2 milicoulomb. Y el signo de esta carga lo tengo aquí entre comillas como si fuera un exponente, más. Tiene su equivalencia a estas de color azul, donde ese signo más se puede colocar adelante del valor de la carga. Ahí tenemos más 2 milicoulomb. O también se le podría omitir, y simplemente indicar que la carga es 2 milicoulomb, sin el signo adelante. Entonces, manejen ustedes esas dos notaciones, ¿correcto? Y tengo el ejemplo para una carga negativa y también, bueno, para la carga positiva. Bien, ahora vamos con el caso particular, el que sí se encuentra en su guía o en su PDF. En el caso particular, se parte de un cuerpo que inicialmente es neutro, por lo tanto su carga inicial es igual a 0. Luego, él puede ganar o perder una cierta cantidad de electrones, por lo tanto tiene luego una cierta cantidad de carga final, que lo voy a denotar como Q mayúscula. A esa carga final lo voy a denotar como Q mayúscula. Y planteamos luego que la variación en la carga es igual a la carga final menos la carga inicial. La carga final, ahí está Q mayúscula, y la carga inicial vale 0. Esta diferencia nos da simplemente Q mayúscula. Pero también se sabe que la variación en la carga es igual al número de electrones que ha ganado o perdido por la carga del electrón. Y observo que esta variación en la carga es igual a Q mayúscula. Esta variación en la carga es igual a este producto. Por lo tanto, ambos deben ser iguales, ya que ambos nos están representando lo mismo. Entonces los igualamos y obtenemos esto, que la carga de un cuerpo electrizado es igual al número de electrones que ha ganado o perdido por la carga del electrón. Y eso es justamente lo que se muestra en su guía o en su PDF. Pero tengan presente que esto es válido cuando un cuerpo inicialmente era neutro, ¿correcto? Esto es válido cuando el cuerpo inicialmente era neutro. Bien, hasta ahí, ¿alguna consulta? Entonces, en la primera parte vimos la descripción, luego estamos viendo la cuantización de la carga eléctrica, ya que necesitamos cuantificar el valor de la carga de un cuerpo, luego que éste ha ganado o perdido una cierta cantidad de electrones. Bien,
No hay consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y ahora tenemos la ley de conservación de la carga eléctrica. Nos dice, literalmente, la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transfiere. ¿Y cuál es esa carga eléctrica que se transfiere? Los electrones, ¿correcto? Nos dice la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transfiere. Y en particular, esa carga eléctrica que se transfiere son los electrones. Ahora, matemáticamente, se plantea que la sumatoria de las cargas iniciales es igual a la sumatoria de las cargas finales. Ejemplo, este es un típico caso que se da en los exámenes. Nos dice, tenemos acá al inicio dos cuerpos que tienen cada quien una cierta cantidad de carga inicial. Como están separados, aquí a la izquierda, entonces cada quien mantiene su propia cantidad de carga eléctrica. Eso es porque están separados. Segundo acto, los ponemos en contacto. Cuando se les pone en contacto, existe ahí una transferencia de electrones de un cuerpo hacia otro. Por lo tanto, uno de ellos va a ganar y el otro estará perdiendo una cierta cantidad de electrones. Y luego al final los separamos. Entonces, como aquí en la parte intermedia hubo una transferencia de electrones de un cuerpo hacia otro, entonces al final van a tener una cierta cantidad de carga diferente a la que se tenía al inicio. Y es justamente lo que se quiere conocer, el valor de las cargas finales, tanto de uno como de dos. Entonces planteamos rápidamente ley de conservación de la carga eléctrica. Ahí tenemos sumatoria de las cargas iniciales, carga inicial de 1 más la carga inicial de 2 es igual a la sumatoria de las cargas finales, carga final de 1 más la carga final de 2. Pero hay un pequeño detalle. Por lo general, en el examen les van a dar como datos las cargas iniciales. Les dicen, dos cuerpos con cargas iniciales tal y tal, se les pone en contacto y luego se les separa. Determine las cargas finales. Entonces, esto es dato, esto se conoce. Lo que les van a pedir o preguntar es el valor de las cargas finales. Hasta aquí lo que observo es una ecuación con dos incógnitas. Para que esto se pueda resolver, se requiere de una relación entre esas incógnitas. Y eso se obtiene a partir de este recuadro. Nos dice ahí, si, una condicional, si las cargas eléctricas son geométricamente idénticas, quiere decir de igual radio o igual diámetro, entonces, ¿qué se va a cumplir? Que luego de haber estado en contacto, las cargas finales deben ser iguales. Y es por eso que siempre les van a indicar que dos cargas idénticas con cargas iniciales tal y tal, o dos cargas de igual radio, o dos cargas de igual diámetro. Se les pone en contacto y luego se les separa. Determine sus cargas finales. Si le dicen a ustedes en el texto que las cargas son idénticas o tienen igual radio o igual diámetro, quiere decir entonces que luego de haber estado en contacto, las cargas finales de ambos, ¿cómo deben de ser? Iguales. Entonces, esto de aquí lo pueden reemplazar por la carga final de uno, por ejemplo. Y ahora sí, tendrían ustedes una ecuación con una sola incógnita. Y eso ya se hace resoluble. Ya se podría conocer luego el valor de la carga final, tanto de uno como de dos. Bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Bien. Entonces tengan presente que este esquema, así tal como les he planteado, se ha preguntado ya en los exámenes y es bastante recurrente esta pregunta. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva y tenemos ahora el problema número 1. Nos dice, determine el número de electrones que debe transferir una esfera inicialmente neutra para adquirir una carga de 64 por 10 a la menos 10 Coulomb. Entonces tengan presente que al inicio la esfera es neutra. Su carga inicial es igual a cero.
Luego, él debe de, en este caso, ganar o perder una cierta cantidad de electrones. A ver, noten, al inicio es neutra, tiene igual cantidad de electrones que de protones, pero luego adquiere una carga de 64 por 10 a la menos 10 coblo. O sea, luego adquiere una carga que es positiva. Para que pueda adquirir una carga que es positiva, entonces él ha tenido que perder una cierta cantidad de electrones, ya que al final va a tener luego una mayor cantidad de protones que de electrones y por lo tanto quedará cargado positivamente. Bien, planteemos aquí lo que corresponde a la cuantización de la carga eléctrica. O sea que la carga final menos la carga inicial es igual al número de electrones que ha ganado o perdido multiplicado por la carga del electrón. Y ahí reemplazamos. ¿Cuánto es la carga final? Ahí está, 64 por 10 a la menos 10 coblo. ¿Cuánto es su carga inicial? Cero, ya que nos dice ahí en el texto de color marrón, dice ahí que debe transferir una esfera inicialmente neutra. Por lo tanto, su carga inicial cero. Esto es igual a ¿quién? Al número de electrones que ha ganado o perdido multiplicado por la carga del electrón. Y como ustedes saben, la carga del electrón es negativa. Ahí está, menos 1,6 por 10 a la menos 19. Y ahí finalmente evaluando, se obtiene que el número de electrones es igual a menos 4 por 10 a la 10. Ahora, ¿este menos qué implica? Bien, ese menos tiene un significado. Si nos sale menos, entonces quiere decir que el cuerpo ha perdido electrones, ¿correcto? Por eso vamos a indicarlo aquí. Si aquí nos sale negativo, quiere decir entonces que pierde electrones. Pero supongamos que hubiera salido positivo. Entonces quiere decir en ese caso que gana electrones. Entonces tengan presente que este signo, ya sea más o menos el que se haya obtenido, nos sirve para saber o identificar si el cuerpo ha ganado o perdido electrones. En este caso nos sale menos, por lo tanto quiere decir que ha perdido electrones. ¿Cuántos electrones ha perdido? 4 por 10 a la 10, ¿correcto? El signo menos nos indica que en este caso ha perdido. ¿Cuánto ha perdido? 4 por 10 a la 10 electrones. Bien, hay unos segundos más para que aprecien la solución. Bien, si me consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Ahora vamos con la fuerza electrostática. Como ustedes recordarán, toda fuerza es una cantidad física vectorial y por lo tanto está definida por una magnitud y una dirección. Para este caso, vamos a analizar por el momento la dirección de la fuerza electrostática, tanto para el caso de atracción como para el caso de repulsión. Vamos entonces con el primer caso, el de atracción. Por ejemplo, acá tengo dos cargas eléctricas, carga 1 y carga 2, que están separadas una cierta distancia d. Para que exista una fuerza electrostática de atracción, las cargas de estos dos cuerpos deben ser opuestas o deben de tener polaridades opuestas. Por ejemplo, si la carga 1 es positiva, entonces la carga de 2 debe ser negativa. Pero también puede ser lo contrario, que la carga de 1 sea negativa y la carga de 2 sea positiva. Signos opuestos o polaridades opuestas. En ese caso se dice que existe una atracción entre ellas.
Por lo tanto, la carga 1 va a atraer a la carga 2 con una fuerza electrostática, en este caso dirigida hacia la izquierda. Y luego la carga 2 también va a atraer a la carga 1 con una fuerza electrostática dirigida hacia la derecha. Ahí tenemos entonces la dirección de la fuerza electrostática, tanto para la carga 1 y la carga 2, en el caso de la atracción. Ahora vamos con la repulsión. Se dice que dos cargas eléctricas se repelen cuando éstas tienen igual signo o igual polaridad. Por ejemplo, si la carga 1 es positiva y la carga 2 también es positiva, entonces existirá una repulsión. Pero también puede ser cuando la carga 1 es negativa y la carga 2 también es negativa. En ese caso también existirá una repulsión. Por lo tanto, estas cargas se quieren repeler, se quieren alejar o separar una con respecto a la otra. Es por eso que la carga 1 ejercerá una fuerza electrostática a la carga 2 en dirección hacia la derecha, ya que la quiere repeler, la quiere alejar, quiere separar. De igual manera, la carga 2 va a ejercer una fuerza electrostática sobre la carga 1 en dirección hacia la izquierda, ya que la carga 2 quiere alejar a la carga 1. Entonces, hasta aquí tenemos la dirección de la fuerza electrostática, tanto para el caso de atracción como el de repulsión. Ahora también es necesario conocer la magnitud de esta fuerza y planteamos que la magnitud de la fuerza electrostática es igual a la constante K por la carga 1 por la carga 2, pero ojo, aquí ambas cargas eléctricas se encuentran dentro de un valor absoluto. Por lo tanto, se va a considerar solamente la magnitud, ojo, la magnitud de cada carga eléctrica. El signo o la polaridad solamente nos va a servir para saber si existe una atracción o una repulsión. Pero cuando ustedes quisieran conocer la magnitud de esa fuerza electrostática, aquí ustedes van a colocar las cargas dentro de un valor absoluto o simplemente van a considerar la magnitud de la carga. Y bueno, todo esto luego entre la distancia que la separa elevado al cuadrado. Esta constante acá tiene un valor, que es 9 por 10 a la 9. ¿En qué unidad? En newton metro cuadrado coulomb al cuadrado. Y esto último es importante, aunque no parezca. Dice aquí metro cuadrado. Quiere decir entonces que la distancia necesariamente debe estar expresado en metros. Dice aquí coulomb al cuadrado, por lo tanto las cargas 1 y 2 aquí deben estar expresadas en coulomb. Y de ahí que finalmente la fuerza electrostática se encuentra expresada en qué unidad? En newton, que es justamente la unidad para la fuerza en el sistema internacional. Bien, hasta aquí unos segundos para que planteen sus consultas, sino para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos entonces. Y ahora tenemos el problema número 2. Nos dice, determine el módulo, o sea, la magnitud de la fuerza eléctrica resultante que actúa sobre la carga 3. Ojo, sobre la carga 3. Nos dice además que la carga 1 es positiva, la carga 2 es negativa y la carga 3 es positiva. Entonces vamos a indicarlo aquí. La carga 1 es positiva, la carga 2 es negativa y la carga 3 positiva. Voy a hacer la interacción de 1 con la carga 3. Carga 1 con carga 3. Carga 1 positiva, carga 3 positiva. Por lo tanto, son de igual signo o igual polaridad. Quiere decir que las cargas 1 y 3 se están repeliendo. Entonces planteo que la carga 1 repele la carga 3 con una fuerza electrostática en esta dirección.
Ahí tenemos la fuerza electrostática que ejerce la carga 1 hacia la carga 3. Ahora hacemos la interacción de la carga 2 con la carga 3. Carga 2 negativa, carga 3 positiva. Como son de signos opuestos, por lo tanto, estas se atraen. Entonces la carga 2 va a atraer a la carga 3 con una fuerza electrostática en esta dirección. Ahí tenemos entonces la fuerza electrostática 2, 3, la que ejerce la carga 2 a la carga 3. Observo que estas dos fuerzas tienen direcciones opuestas. Entonces, para hallar la magnitud de la resultante, primero, debo de conocer la magnitud de cada una de estas fuerzas. Y como se encuentran en direcciones opuestas, luego, para hallar ese resultante, debo restar el de mayor magnitud menos el de menor magnitud. Bien, continuamos. Y ahí justamente estoy graficando esas fuerzas. Ahí tenemos la fuerza electrostática que ejerce la carga 1 a la carga 3 y aquí la fuerza electrostática que ejerce la carga 2 a la carga 3. Vamos a obtener entonces primero las magnitudes de esas fuerzas. Como se vio en la diapositiva anterior, esto se evalúa de la siguiente manera. Lo voy a indicar aquí. Es la constante K por las cargas que están interactuando. Según el esquema anterior, era de esta manera. Las cargas que están interactuando, pero ojo, dentro de un valor absoluto o de su magnitud, y eso luego entre la distancia que los separa elevado al cuadrado. Ahí tenemos entonces para la fuerza 1, 3, la constante K, 9 por 10 a la 9, por las cargas que están interactuando. Carga 1, 4 microcoulomb, micro 10 a la menos 6. ¿Por quién? Por la carga 3, que en este caso vale 8 microcoulomb. Está 8 por 10 a la menos 6. Entre la distancia que los separa, la distancia que separa la carga 1 de la carga 3, vale 2 metros. Ahí está 2 al cuadrado. Y esto nos da una magnitud de 72 por 10 a la menos 3 newton. Luego vamos con la otra fuerza, la 2, 3. Ahí tenemos adelante la constante K, 9 por 10 a la 9, por las cargas que está interactuando. Ahí está la carga 2. Me dirán, profe, pero la carga 2 es negativa. Sí, es correcto, es negativa. Pero tengan presente que para allá la magnitud se va a colocar dentro de un valor absoluto. Y si algo es negativo, al colocarlo dentro de un valor absoluto, eso lo convierte luego ¿en qué? En positivo. Por eso tenemos ahí 2 por 10 a la menos 6. Luego por la carga 3, 8 microcoulomb, 8 por 10 a la menos 6. Luego, ¿esto entre quién? La distancia que separa la carga 2 de la carga 3. ¿Cuánto vale esa distancia del gráfico? 1 metro. Ahí está, 1 al cuadrado. Evaluando esto se obtiene una fuerza electrostática de magnitud 144 por 10 a la menos 3 newton. Finalmente, del gráfico se aprecia que las fuerzas tienen direcciones opuestas. Por lo tanto, para hallar la magnitud de la resultante se hace la resta. El de mayor magnitud menos el de menor magnitud. O sea, 144 por 10 a la menos 3 menos 72 por 10 a la menos 3. Evaluando esto se obtiene una fuerza resultante de magnitud 72 por 10 a la menos 3 newton o 72 milinewton. Y aquí al costado les doy un plus, la dirección de esa fuerza resultante. Como la fuerza 2, 3 es de mayor magnitud, entonces esa debe ser la dirección luego de la fuerza resultante, o sea, hacia la izquierda. Bien. Hasta aquí unos segundos para que puedan apreciar la solución. Este, por ejemplo, es un modelo de pregunta de examen. Bien, entonces continuamos. Si no hay consultas. Bien, ahora vamos con el campo eléctrico. El campo eléctrico es una cantidad física vectorial.
que va a ser producida por una carga positiva o una carga negativa. Se plantea lo siguiente, que toda carga positiva genera en su entorno líneas de campo eléctrico saliente de la carga y en varias direcciones. Estas flechas de color azul que se encuentran alrededor de esta carga positiva nos representan la dirección del campo eléctrico, ¿correcto? Entonces aquí aprecio algo muy importante. Por ejemplo, en este punto 1 y en este punto 2, observo que la dirección del campo eléctrico no es el mismo. En el punto 1, el campo eléctrico está orientado hacia la derecha y en el punto 2 está orientado hacia la izquierda. Por ejemplo, en este punto 3, el campo eléctrico está apuntando hacia arriba y en este punto 4 está apuntando hacia abajo. Es por eso que en los problemas siempre, ojo, siempre les van a indicar dónde conocer específicamente el campo eléctrico, ya que se observa que la dirección del campo eléctrico no es la misma en cualquier punto o región del espacio. Bien. Esto es para una carga positiva. Las líneas de campo eléctrico o las líneas de fuerza siempre se grafican saliente de la carga positiva. Ahora, para una carga negativa, se plantea que una carga negativa genera en su entorno líneas de campo eléctrico entrantes o dirigidas hacia la ubicación de esa carga negativa. Entonces, estas flechas de color rojo nos están representando la dirección del campo eléctrico en el entorno de esta carga negativa. Ahí también se aprecia algo importante. Por ejemplo, en este punto 1, el campo eléctrico está orientado hacia la izquierda y en este punto 2 hacia la derecha. En este punto 3 hacia abajo y en este punto 4 hacia arriba. Se observa entonces que la dirección del campo eléctrico no es el mismo en cualquier punto o región del espacio. Por eso siempre, como les indicaba anteriormente, les van a decir dónde conocer específicamente el campo eléctrico, ya que este va a cambiar según sea el punto o región del espacio que se vaya a analizar. Bien, eso es con respecto a la dirección del campo eléctrico, tanto para una carga positiva como para una carga negativa. Por ejemplo, tengo aquí una carga positiva y quiero conocer tanto la magnitud como la dirección del campo eléctrico en el punto P. Entonces se sabe que una carga positiva genera líneas de campo eléctrico saliente de la carga y en varias direcciones. Ahí está, saliente de la carga y en varias direcciones. De todas ellas, ojo, de todas ellas, solamente hay una que está saliendo de la carga positiva y que además está pasando por el punto P. Por eso que se observa que ese campo eléctrico en el punto P está orientado, dirigido hacia la derecha. Ahora, aquí, tengo una carga negativa y quiero conocer tanto la magnitud como la dirección del campo eléctrico en el punto P. Una carga negativa genera en su entorno líneas de campo eléctrico entrantes o dirigidas hacia la ubicación de esa carga negativa. Entonces ahí tenemos esas líneas de campo eléctrico. Ahora, de todas estas líneas de campo eléctrico que están entrando o dirigiéndose hacia esa carga negativa, solamente hay una que está pasando por el punto P y que además se está dirigiendo hacia esa carga negativa. Es por eso que en el punto P ese campo eléctrico está orientado, dirigido hacia la izquierda. Bien, ahí tenemos los ejemplos. Y finalmente, quiero conocer la magnitud de ese campo eléctrico y planteamos que la magnitud del campo eléctrico, tanto para la carga positiva como para la carga negativa, se evalúa como la constante K por la carga, ojo, la carga eléctrica aquí se observa que está dentro de un valor absoluto, y esto entre la distancia elevado al cuadrado. Esa es la distancia que hay de la carga, por ejemplo aquí, hacia el punto P.
hacia el punto donde se desea conocer el campo eléctrico. Y finalmente este campo eléctrico en el sistema internacional se expresa o se mide en newton por cada coulomb. Bien, hasta aquí unos segundos para que puedan plantear sus consultas. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Ahora vamos con la fuerza eléctrica. Esto es debido a la interacción de una carga positiva o negativa con el campo eléctrico. Por ejemplo, en esta región del espacio tengo líneas de campo eléctrico que están orientadas o dirigidas hacia la derecha. Luego, este campo eléctrico de pronto va a interactuar, por ejemplo, con una carga positiva. Entonces, esta carga positiva va a experimentar una fuerza eléctrica y esa fuerza es una cantidad física vectorial. Por lo tanto, tiene una magnitud y una dirección. ¿Cuál es la dirección de esa fuerza eléctrica? Sencillo. Para una carga positiva, ojo, para una carga positiva que interactúa con un campo eléctrico, experimenta una fuerza eléctrica cuya dirección es la misma que la del campo eléctrico. Por lo tanto, aquí el campo eléctrico está orientado hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza eléctrica que actúa en esta carga positiva, pues también va hacia la derecha. Ahora vamos con la carga negativa. Ahora tenemos una carga negativa interactuando con el campo eléctrico. Por lo tanto, la carga negativa va a experimentar una fuerza eléctrica cuya dirección siempre es opuesta o contraria a la del campo eléctrico. Por ejemplo, aquí el campo eléctrico está orientado hacia la derecha y está interactuando con una carga negativa. Por lo tanto, la fuerza eléctrica para la carga negativa estará dirigida hacia la izquierda, ¿correcto? Con eso tendríamos hasta aquí lo que corresponde a la dirección, pero también es importante conocer la magnitud de esa fuerza eléctrica. Y ahí se plantea que la magnitud de la fuerza eléctrica es igual a la carga eléctrica en magnitud o en valor absoluto por la magnitud del campo eléctrico. Bien. Entonces, una carga, recordar que para una carga positiva, la fuerza eléctrica tiene igual dirección que el campo eléctrico. Y para una carga negativa, la fuerza eléctrica tiene dirección opuesta al campo eléctrico. Bien, si no hay consultas. Ok. Y tenemos ahora el problema número 3. Uno relativamente sencillo. Nos dice, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que actuará sobre una partícula con carga de 8 por 10 a la menos 6 coulomb? Si se coloca en un punto donde la magnitud de la intensidad del campo eléctrico es 6 por 10 a la 4 newton coulomb, miren, recontra sencillo. Le dan a ustedes como datos la carga eléctrica y además la magnitud del campo eléctrico. ¿Qué les preguntan con esa información? Pues la magnitud de la fuerza eléctrica. Y esto sencillamente es la carga en valor absoluto en magnitud por la magnitud del campo eléctrico. Y ahí reemplazamos. ¿Cuánto vale esta carga eléctrica? 8 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Cuánto es la magnitud de ese campo eléctrico? 6 por 10 a la 4 newton coulomb. Entonces acá multiplicamos y obtenemos que esta fuerza eléctrica es igual a 48 por 10 a la menos 2 newton. O también se podría expresar como 0,48 newton.
Y esa sería finalmente la respuesta. Aquí sencillamente se ha multiplicado la carga eléctrica con la magnitud del campo eléctrico. Y ese producto nos da como resultado la magnitud de la fuerza eléctrica. Unos segundos ahí para que aprecien la solución. Bien, continuamos. Y ahora vamos con el problema número 4. Nos dice, una esfera con carga eléctrica de 2 por 10 a la menos 5 coulomb se encuentra en equilibrio. Tenga presente esa frase, se encuentra en equilibrio, dentro de un campo eléctrico uniforme de magnitud 125 newton coulomb. 125 newton coulomb. Pregunta, determine la masa de la carga eléctrica. Para conocer la masa, primero debo conocer el peso. Si yo conozco el peso, lo divido luego eso entre 10, podríamos conocer la masa. Entonces, quiere decir que vamos a analizar aquí las fuerzas que actúan en esta carga eléctrica. Veamos. Una de esas fuerzas sería justamente su peso o la fuerza de gravedad, que se grafica siempre verticalmente hacia abajo o en la dirección de la aceleración de la gravedad. Luego, esta carga se observa que está unido a una cuerda, un hilo. Por lo tanto, esa cuerda o hilo le va a ejercer una tensión T. Pero además, esta carga está interactuando con un campo eléctrico. Y como la carga es positiva, entonces la dirección de la fuerza eléctrica tiene igual dirección que la del campo eléctrico. Ahí está en forma diagonal, formando 30 grados respecto de la horizontal. Aquí tenemos entonces tres fuerzas que actúan en un cuerpo que se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, estas tres fuerzas podrían formar un triángulo. Ahí tenemos el famoso triángulo de fuerzas. Hemos trasladado a cada una de las fuerzas. Ahí tenemos al peso, tenemos la tensión y finalmente la fuerza eléctrica. Luego, también es importante determinar el ángulo que forma el peso con la fuerza eléctrica, así como también el peso con la tensión. Esto lo vamos a analizar a partir de este esquema. Trazo aquí esta vertical. Ahí está. Del gráfico que se aprecia que esa cuerda que está sosteniendo a la esfera, a esa esferilla, forma 30 grados. Ahí está, 30 grados con la vertical. Entonces, ¿qué sucede si yo traslado al peso, traslado ese peso y lo ubico aquí justamente? Ahí está, lo traslado y lo ubico así. Entonces, ¿qué se observa? Que el peso con la tensión está formando justamente 30 grados, ¿correcto? Hasta ahí tengo que el peso y la tensión están formando 30 grados. Ahora, falta conocer el ángulo que forma el peso con la fuerza eléctrica, por ejemplo. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a prolongar al peso. Ahí está, lo prolongo, ¿correcto? Ahora, del gráfico que se aprecia que el campo eléctrico con la horizontal está formando 30 grados. Ahí está, el campo eléctrico con la horizontal está formando 30 grados. Pero recordar que la fuerza eléctrica siempre tiene igual dirección que el campo eléctrico cuando interactúa con una carga que es positiva. Ahora aquí, si yo traslado al peso aquí, ¿qué se observa? Que si él es 30 grados y todo esto vale 90, entonces el ángulo que está formando el peso con la fuerza eléctrica, ¿cuánto debe ser? 60 grados.
que es justamente el ángulo que aparece ahí, ¿correcto? Bien. Ahora sí, vamos en este triángulo de fuerzas. L es 30, L es 60, por lo que ya acabamos de determinar, ¿no? De deducir. Y además se sabe que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es 180. Entonces, si él vale 30 y él vale 60, quiere decir entonces que el ángulo que forma la tensión con la fuerza eléctrica es 90 grados. Y es fácil saber la relación que existe entre estas fuerzas, ya que están relacionadas por los catetos o relación de los catetos en un triángulo de 30-60. Bien, ahora voy a conocer lo siguiente. Planteamos aquí que el coseno de 60, en ese triángulo el coseno de 60 es igual ¿a quién? A su cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Quién es su cateto adyacente a ese ángulo de 60 grados? La fuerza eléctrica. ¿Y quién es su hipotenusa? El peso. Ahí está. Luego, el coseno de 60, ¿cuánto vale? Un medio. ¿Esto es igual a quién? A la fuerza eléctrica, que es la carga por la magnitud del campo eléctrico. Ahí está, 2 por 10 a la menos 5 por 125 entre el peso, que es justamente la masa por la magnitud de la aceleración de la gravedad. De aquí finalmente se despeja y se obtiene que la masa es de 500 por 10 a la menos 6 kilogramos o de 0,5 gramos. Y esa es finalmente la respuesta al problema. Aquí he tratado de hacer a detalle, sobre todo para conocer estos ángulos. Entonces tengan presente que estos ángulos se obtienen a partir de la geometría del problema. A partir de la geometría, ustedes van a poder deducir el ángulo que forma cada fuerza. Hay unos segundos más para que aprecien la solución y me indiquen sus consultas si es que lo tuviesen, para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Ahora vamos con lo que corresponde al potencial eléctrico. Entonces tenga presente que una carga positiva o negativa genera en su entorno un campo eléctrico, que es una cantidad física vectorial. Ahora vamos con el potencial eléctrico. Este potencial eléctrico también es originado por una carga positiva o negativa. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Es que el potencial eléctrico es una cantidad física escalar, por lo tanto carece de dirección. Y es por ello que es más fácil de conocer o de determinar, ya que no va a ser necesario conocer la dirección. Por ejemplo, aquí, para una carga eléctrica planteamos que esta carga Q a una cierta distancia R o en el punto P origina un potencial eléctrico que se evalúa como la constante K por la carga entre la distancia. Tengan presente aquí que la carga eléctrica se encuentra sin el valor absoluto. La carga eléctrica se encuentra sin el valor absoluto. Por lo tanto, aquí la carga va con todo y su signo. Quiere decir que si la carga es positiva, va a originar un potencial de valor positivo. Y si la carga fuese negativa, entonces va a originar un potencial negativo. Luego, vamos con esta observación muy importante. Sabemos que el potencial es igual a la constante K por la carga entre la distancia. ¿Qué ocurre si esta distancia es muy grande, prácticamente infinito? O sea, la distancia que hay de la carga hacia el punto P es prácticamente muy grande. Digamos que sea 1.000.000 de metros, 1.000.000.000 de metros. Entonces, una distancia muy alejada de la carga. Entonces, este cociente cada vez se hace más pequeño y se plantea que cuando R tiende al infinito, entonces este potencial eléctrico es prácticamente igual a cero, ¿correcto? El potencial eléctrico en el infinito es prácticamente igual a cero. Eso ténganlo presente para los problemas que vamos a ver más adelante.
Luego vamos ahora con el potencial eléctrico debido a dos o más cargas eléctricas. Por ejemplo, tengo carga 1 y una carga 2. Quiero conocer el potencial eléctrico que origina las cargas 1 y 2 en el punto P. Entonces se plantea que el potencial eléctrico en el punto P es igual al potencial eléctrico que origina la carga 1 en P más el potencial eléctrico que origina la carga 2 en el punto P. Pero ¿cómo se evalúa el potencial eléctrico para una carga? Como la constante K por la carga entre la distancia. Es por eso que tenemos aquí la constante K por la carga 1 entre la distancia R1 más la constante K por la carga 2 entre la distancia R2. También indicar que esta distancia en el sistema internacional debe estar expresada en metros, la carga en Coulomb, y de ahí que el potencial va a estar expresado en esta unidad, el voltio. Bien. Ahora, si tuvieran más de dos cargas eléctricas, entonces aquí simplemente van agregando esos términos de las otras cargas que están interactuando. Por ejemplo, si hubiera una tercera carga, entonces aquí sería más la constante K por la carga 3 entre R3. Si hubiera una carga 4, sería más la constante K por la carga 4 entre esa distancia R4. Y así sucesivamente. Bien, continuamos si me consultas hasta aquí. Y tenemos ahora el problema número 6. Nos dice, dado el siguiente esquema, se pide calcular x. ¿Qué nos representa x? Según el gráfico, la distancia que hay de la carga 2 hacia el punto P. Bien, queremos conocer cuánto vale x, pero bajo la siguiente condición. Si se sabe que el potencial en P es nulo. Y además nos dan ahí los valores de ambas cargas eléctricas. Bien. Entonces, ahora, del gráfico se aprecia que la distancia que hay de la carga 1 hasta la carga 2 es igual a 80 centímetros. Y la distancia que hay de la carga 2 hacia el punto P vale como X, que es justamente lo que se desea conocer. Por lo tanto, por segmentos, primera semana en geometría, la distancia que hay de la carga 1 hacia el punto P debe ser 80 menos X. Ahora sí. Nos dicen que el potencial eléctrico en el punto P es igual a 0 o es nulo. Pero ¿cómo se obtiene ese potencial eléctrico en el punto P? Como la suma de los potenciales eléctricos que originan tanto la carga 1 como la carga 2 en el punto P. Ahí lo tenemos. El potencial en P es igual a la constante K por la carga 1 entre esa distancia R1 más la constante K por la carga 2 entre esa distancia R2. En el siguiente paso reemplazamos los valores. ¿Cuánto vale ese potencial eléctrico en el punto P? 0. Y aquí nos dice que allí en el punto P debe ser nulo. Esto es igual a ¿quién? La constante K, ahí lo dejo indicado, la constante K. ¿Por quién? La carga 1. ¿Cuánto vale esta carga 1? 40 nanocoulomb. 40 nano es el factor 10 a la menos 9. Entre R1 es la distancia que hay de la carga 1 hacia el punto P, en este caso 80 menos X, ¿está? Más quién, la constante K por la carga 2, que vale menos 10 nanocoulomb, ahí está con todo y su signo, menos 10 nano, que representa el 10 a la menos 9. ¿Entre quién? La distancia que hay de la carga 2 hacia el punto P, que vale como X. De aquí se puede cancelar la constante K. Esa constante K se puede cancelar. ¿Quién más se puede cancelar? El factor 10 a la menos 9. También se puede cancelar ese factor. Luego aquí tendríamos menos 10 entre X.
Ahí tendríamos luego menos 10 entre x. Él podría pasar al otro lado de la igualdad, ¿correcto? Y tendríamos entonces ahora 40 entre 80 menos x es igual a 10 entre x. Allí finalmente vamos a multiplicar en aspa. Y tendríamos entonces 40x es igual a 800 menos 10x. Este menos 10x pasa al otro lado y será 50x igual a 800. De ahí finalmente 50 va a pasar a dividir y de donde x es igual a 16 centímetros. Bien, hasta ahí aprecien la solución. Y ojo, este es un problema modelo de examen, ya que simplemente le dan dos cargas eléctricas y la condición es determinar, por ejemplo, el valor de x, de tal manera que el potencial en algún punto, como en este caso P, es nulo o igual a cero. Bien, continuamos. Ahora vamos con la energía potencial eléctrica. Por ejemplo, acá tenemos una carga 1 y una carga 2 separadas una cierta distancia r. Vimos anteriormente un esquema parecido a este, cuando se analizó lo que correspondía a la fuerza electrostática, que puede ser de atracción o de repulsión. Entonces aquí podríamos tener algo parecido. Estas cargas se pueden estar atrayendo o repeliendo. Es lo que ya sabemos. Pero ahora, adicionalmente a ello, podemos plantear que estas dos cargas eléctricas almacenan una cierta cantidad de energía potencial eléctrica. Y esto se evalúa como la constante K por las cargas que están interactuando. Carga 1 por la carga 2. Y esto finalmente entre la distancia que los separa. Simplemente entre la distancia que los separa. Notar aquí que las cargas 1 y 2 se encuentran sin el valor absoluto. Por lo tanto, aquí se va a considerar el signo de la carga. Si la carga 1 es positiva, va con su signo positivo. Y si la carga 2 es negativa, pues va con su signo negativo. Aquí no se omite el signo, ya que las cargas 1 y 2 se encuentran sin el valor absoluto. Y ojo que es únicamente entre la distancia. ¿Qué pasaría si de pronto yo agarro y lo escribo así, como distancia al cuadrado? Entonces esto ya no es la energía potencial eléctrica, sino por el contrario, sería ¿quién? La fuerza electrostática. Pero tengan presente que es únicamente entre la distancia y eso corresponde a la energía potencial eléctrica. Y como es energía, pues esto va a estar expresado en el sistema internacional en Joule. Bien, hasta aquí unos segundos para luego pasar a la siguiente diapositiva. Bien. Ahora vamos con lo que corresponde a la diferencia de potencial eléctrico o también conocido como voltaje. Y justamente para esto encontré un meme. Aquí abajo nos dice voltaje, tensión eléctrica y diferencia de potencial. Cualquiera de los tres es válido. Cualquiera de los tres es válido. Sin embargo, como aparece justamente en este meme, es más elegante decir diferencia de potencial, ¿correcto? Pero los tres son válidos. Es decir, voltaje, tensión eléctrica o diferencia de potencial nos está dando a entender lo mismo, ¿correcto? Bien, entonces ahora quiero conocer justamente la diferencia de potencial. Para esto hay que tener algunos ingredientes.
Uno de esos ingredientes es el campo eléctrico. Tengo aquí una región en la cual existe un campo eléctrico uniforme, homogéneo o constante, que en este caso está orientado, dirigido hacia la derecha. Este campo eléctrico tiene asociado líneas equipotenciales, o también llamadas superficies equipotenciales. Igual, o sea, de igual potencial eléctrico. Pero también hay que tener presente que toda línea o superficie equipotencial cruza de forma perpendicular al campo eléctrico. Es por eso que aquí les presento dos líneas o superficies equipotenciales. Esta que se muestra a la derecha y esta otra que se muestra a la izquierda. Ambas están cruzando de forma perpendicular al campo eléctrico. ¿Qué sucede si de pronto les dicen en el examen o a modo de proposición que este trazo de color amarillo representa una línea o una superficie equipotencial? Ahí se observa que el ángulo que forma ese trazo de color amarillo con el campo eléctrico no está formando ahí 90 grados. Por lo tanto, esto no representa una línea o una superficie equipotencial. Seguimos. Ahora, se le dice línea equipotencial porque el potencial eléctrico, por ejemplo, en este punto 1 y en este punto 2 deben ser iguales, ya que tanto el punto 1 como el punto 2 se encuentran sobre esta línea o colección de puntos. Por lo tanto, el potencial eléctrico en el punto 1 y en el punto 2 deben ser iguales. De igual manera aquí, tengo un punto 3 y un punto 4. El potencial eléctrico en el punto 3 y en el punto 4 también deben ser iguales. Ahora, quizás dirán, profe, ¿y el potencial eléctrico en 1 y en 3 son iguales? No, ellos no son iguales, porque se encuentran en diferentes líneas o superficies equipotenciales. Bien. Ahora al potencial de la derecha le voy a denotar con el potencial VA y el potencial de la izquierda como VB, los cuales están separados una cierta distancia. Pero ojo que esa distancia no es cualquier distancia. Esa distancia necesariamente debe ser representada por una recta que cruza a ambas líneas o superficies equipotenciales formando 90 grados. Me explico. Por ejemplo, este trazo de color amarillo no está cruzando de forma perpendicular a ambas líneas o superficies equipotenciales. Por lo tanto, este trazo de color amarillo no representa la distancia de separación. Necesariamente debe ser una recta que cruza a ambas líneas o superficies equipotenciales formando 90 grados. Esa es realmente la distancia. También se debe de determinar qué potencial eléctrico es mayor y cuál es el menor, para con ello finalmente definir la diferencia de potencial. Para esto se plantea lo siguiente, ojo, se plantea lo siguiente, que toda línea, ojo, que toda línea o superficie equipotencial disminuye, ojo, disminuye o decrece en la dirección del campo eléctrico. El potencial eléctrico decrece, disminuye en la dirección del campo eléctrico. Como aquí el campo eléctrico está orientado, dirigido hacia la derecha, entonces en esa dirección el valor del potencial eléctrico está disminuyendo. Es por eso que el potencial eléctrico en el punto B es mayor que el potencial eléctrico en el punto A. Y como ya sé que potencial eléctrico es mayor y cuál es el menor, entonces ya podré definir la diferencia de potencial. Ahí está, potencial eléctrico mayor menos el potencial eléctrico menor es igual a la magnitud del campo eléctrico por la distancia de separación de dichos potenciales eléctricos. Bien, hasta ahí unos segundos para que aprecien el gráfico, el esquema.
Entonces tengan presente, ojo, tengan presente que siempre el valor del potencial eléctrico disminuye, decrece en la dirección del campo eléctrico. Siempre, siempre, siempre el valor del potencial eléctrico disminuye, decrece en la dirección del campo eléctrico. Bien, continuamos. Y ahora les presento el esquema anterior, pero con algo diferente. Y es que ahora quiero conocer el trabajo de la fuerza externa y además el trabajo de la fuerza eléctrica. A ver, vamos a borrar esto por un momento. Listo. Bien. Tengo el esquema anterior, pero ahora vamos a colocar una carga, para este ejemplo, una carga positiva. Y lo voy a colocar justamente en el potencial VA. Ahí lo voy a colocar. Ahora, se sabe además que cuando una carga positiva interactúa con un campo eléctrico, experimenta una fuerza eléctrica en igual dirección que el campo eléctrico. Entonces, hasta ahí tenemos solamente esta fuerza eléctrica. Y esta fuerza eléctrica, al actuar sobre esta carga, hace que la carga se desplace ¿hacia dónde? Hacia la derecha, ¿correcto? Es como, por ejemplo, ustedes hacen lo siguiente. Imaginemos que este es el suelo o una superficie, ¿correcto? Y ustedes elevan cualquier cuerpo que tienen en su entorno, un lápiz, lapicero, un borrador, tajador. Lo elevan, digamos, 20 centímetros. Ahí lo elevan, ¿correcto? Lo tienen ahí agarrado al objeto y luego lo sueltan, lo liberan. Entonces, luego, ¿qué hace él? Cae hasta que impacta en el suelo. Ahora, ¿por qué ha caído? Porque, claro, una vez que ustedes lo han soltado liberado, ahora está actuando únicamente su propio peso. Y como ese peso está dirigido hacia abajo, pues eso hace justamente que el objeto caiga y se encuentre luego en el suelo. De igual manera aquí, tengo la fuerza eléctrica que está orientada a la derecha. Entonces, esta carga, luego de haber sido liberada, pues se va a desplazar hacia la derecha. Pero mi objetivo es que la carga sea desplazada hacia la izquierda. Por sí sola, la carga no lo va a hacer. Es como, por ejemplo, este cuerpo ya se encuentra en el suelo. Por sí solo este cuerpo, estando en el suelo, ¿podrá ir hacia arriba? ¿Este cuerpo por sí solo podrá ir hacia arriba? No, es imposible. Por sí solo no lo va a hacer. De igual manera, esta carga eléctrica por sí sola no se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces, para que él se pueda desplazar hacia la izquierda o este objeto pueda ser elevado, alguien tiene que venir a agarrar este objeto y desplazarlo hacia arriba. Ese alguien se le conoce como un agente externo o una fuerza externa. De igual manera aquí, alguien viene, agarra entre comillas esta carga y la va a desplazar hacia la izquierda. Ese alguien se le conoce como la fuerza externa o agente externo y lo va a desplazar justamente hacia la izquierda. Y en particular lo va a desplazar desde el potencial VA hasta el potencial VB. Entonces se observa que esta carga ha sido desplazada a una cierta distancia y durante su desplazamiento han actuado tanto la fuerza eléctrica como la fuerza externa. Por lo tanto, estas fuerzas han realizado un trabajo. ¿Cómo determinar el trabajo de una fuerza constante? Fácil. El producto de esa fuerza por la distancia. Por lo tanto, podría ser ahí la fuerza eléctrica por la distancia o la fuerza externa por la distancia, que es lo que ya sabemos. Pero ahora les voy a agregar otra forma de conocer el trabajo de estas fuerzas, pero en función de la carga y de los potenciales eléctricos. Se plantea que el trabajo de la fuerza externa para desplazar la carga de A hacia B o de un potencial VA hasta un potencial VB es igual a la carga que es desplazada por el potencial del punto de llegada menos el potencial del punto de partida, ¿correcto? Entonces tenga presente aquí que es la carga que es desplazada, entre paréntesis,
el potencial del punto de llegada menos el potencial del punto de partida. Ahora, para el trabajo de la fuerza eléctrica, para desplazar la carga de A hacia B, este es igual a menos la carga que es desplazada, paréntesis, potencial del punto de llegada menos el potencial del punto de partida. Si ustedes comparan ambas expresiones, ¿en qué se diferencian? En que el trabajo de la fuerza eléctrica lleva el signo menos adelante. ¿Listo? Ya, ahora sí. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Profesor, Bien. disculpe, más adelante, buenos días, vamos a analizar un ejercicio con este tema de trabajo de fuerza externa. Así es. Justamente creo que es el siguiente problema, o la siguiente diapositiva, si mal lo recuerdo. Así es. A ver, creo que sí, ahí está, justamente, ¿ves? El problema número 5 nos dice, la figura representa algunas superficies equipotenciales y los valores de los potenciales correspondientes. Pregunta, determine el trabajo realizado para llevar la carga Q sub 0, que vale menos 2 por 10 a la menos 6 coulomb, del punto A al punto B. Entonces, siempre tengan presente este orden, de dónde a dónde es desplazada la carga, ¿correcto? De dónde a dónde es desplazada la carga. Siempre el trabajo para llevar, por ejemplo, aquí del punto A al punto B es igual a la carga que es desplazada, paréntesis, potencial del punto de llegada menos el potencial del punto de partida. Por eso siempre les van a decir de dónde a dónde es desplazada la carga, ¿correcto? En este caso nos dicen de A hacia B. Entonces, rápidamente, aquí el trabajo a secas, cuando le dicen simplemente a secas, determina el trabajo, hacia secas, por defecto, hace referencia al trabajo del agente externo o de la fuerza externa. Entonces ahí planteamos el trabajo de la fuerza externa o del agente externo para desplazar esa carga de A hacia B es igual a la carga que es desplazada, paréntesis, potencial del punto de llegada menos el potencial del punto de partida. ¿Cuánto vale esa carga eléctrica que ha sido desplazada? Ahí está, con todo y su signo, menos 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Paréntesis, potencial del punto de llegada. Se observa ahí que llega al punto B, y en el punto B se observa una superficie equipotencial curva, que en el punto B hay un potencial de ¿cuánto? De menos 10 voltios. Ahí está menos 10, el potencial en el punto B. Esto menos el potencial del punto de partida. ¿De dónde ha partido? Ah, del punto A. ¿Y cuánto es el potencial eléctrico en el punto A según este esquema? 20 voltios. Ahí está, menos el potencial del punto de partida, 20 voltios. Menos 10, menos 20, ¿qué nos da? Menos 30. Ese menos con el menos que está adelante se hace más. De ahí que efectuando esto nos sale que el trabajo de la fuerza externa para desplazar esa carga de A hacia B es igual a 6 por 10 a la menos 5 Joule. Hasta ahí tenemos el problema número 5. Luego tenemos el problema número 8, ¿sí? El problema número 8. Luego vamos a hacer los otros problemas. Por el momento ahora el número 8 nos dice, una carga de 8 microcoulomb es empujada, o sea, desplazada, por el campo eléctrico desde R, ahí está, ojo, desde un punto R hasta un punto muy lejano, muy alejado, entre comillas, el infinito, realizando sobre él un trabajo de más 700 microjoule. Pregunta, determine el potencial eléctrico en el punto R. Bien, en este caso, ojo, quien está desplazando esa carga, nos dice aquí, es el campo eléctrico. Por lo tanto, este trabajo que nos están dando como dato es el trabajo del campo eléctrico o el trabajo de la fuerza eléctrica.
para desplazar esta carga desde el punto R, hasta el punto R, hasta un punto muy lejano, o sea, entre comillas, el infinito. ¿Y esto es igual a quién? A menos la carga que es desplazada, paréntesis, potencial del punto de llegada menos el potencial del punto de partida. Ahí está, potencial en el infinito. Yo les propuse en las primeras diapositivas de la teoría que el potencial eléctrico en el infinito, ¿cuánto vale? 0. Por eso les decía que eso lo vamos a emplear más adelante, como por ejemplo en este problema. Bien, ahí vamos a reemplazar los datos. ¿Cuánto vale ese trabajo realizado por el campo eléctrico o la fuerza eléctrica? 72 micro 10 a la menos 6. Esto es igual a ¿quién? Menos la carga que es desplazada. Esta carga es de 8 microcoulomb, micro 10 a la menos 6. Paréntesis, potencial del punto de llegada menos el potencial del punto de partida. ¿De dónde parte? Desde R. ¿Hasta dónde llega? Hasta muy lejano o entre comillas el infinito. El potencial eléctrico en el infinito, recordar que es prácticamente igual a 0. Menos el potencial del punto de partida, que es el potencial en R, que es justamente lo que se desea conocer. Bien, de aquí se podría cancelar este factor 10 a la menos 6. ¿Correcto? Podríamos simplificar ese factor 10 a la menos 6. Y de ahí finalmente despejando, se obtiene que el potencial eléctrico en el punto R es igual a 90 voltios. Bien, hay unos segundos para que aprecien la solución, tanto el problema 5 como el 8. Ahí tenemos tanto el trabajo de la fuerza externa como el trabajo de la fuerza eléctrica. ¿En qué se diferencian? Que el trabajo de la fuerza eléctrica lleva el signo menos adelante. Y siempre respetando este orden. En paréntesis, ojo, en paréntesis va el potencial del punto de llegada menos el potencial del punto de partida. Por eso que siempre les van a decir de dónde a dónde es transportada o es desplazada la carga eléctrica, para que tengan presente ese orden. Bien, entonces si me consultas hasta aquí, pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos con los condensadores. Nos dice, un condensador o capacitor es un sistema conformado por dos conductores que tienen cargas de igual magnitud y de signos contrarios, entre los cuales existe una diferencia de potencial. Por ejemplo, aquí les muestro tres tipos de condensadores. El de la izquierda es un condensador cilíndrico. El que se encuentra al medio es un condensador esférico. Y el que se muestra a la derecha es un condensador de placas planas paralelas. Los tres tipos de condensadores tienen una característica. En los tres se observa que las cargas de esos conductores son opuestos. Son de igual magnitud, pero opuestos. Aquí tengo uno que es negativo y el otro que es positivo. Aquí uno es positivo y el que se encuentra en la parte exterior es negativo. Aquí el que se encuentra al interior es positivo y el que está al exterior es negativo, pero siempre de signos opuestos, de igual magnitud y de signos opuestos o contrarios, tal como nos indica aquí. Tienen cargas eléctricas de igual magnitud, pero de signos contrarios. Ahora, de estas tres configuraciones, vamos a analizar a nivel pre el más fácil, el más sencillo. Es el condensador de placas planas paralelas, o sea, el esquema que se muestra a la derecha. Cuando ustedes ingresen a la universidad y siempre y cuando vayan al área o la carrera de ingeniería o de ciencias de la salud, ahí van a analizar las otras configuraciones. Entonces a nivel pre vamos a analizar el más fácil, el más sencillo, que es el de placas planas paralelas.
o el esquema de la derecha. Ahora, quizás algunos se preguntarán, profe, ¿y para qué nos sirve un condensador? Bien, un condensador sirve para almacenar carga eléctrica y a su vez energía eléctrica, que va a ser aprovechada de forma casi instantánea. Una aplicación de esto es el flash de las cámaras fotográficas o de los celulares. Ustedes, por ejemplo, cuando van a tomar una foto con flash, habrán notado que ese flash dura poco tiempo, fracción de segundos. Por lo tanto, para que pueda funcionar ese flash, utiliza en su interior un circuito conformado por condensadores, que justamente hacen la función de almacenar energía para luego ser liberada de forma casi instantánea. Bien. Ahora aquí vamos a analizar, como les comentaba, el condensador o capacitor de placas planas paralelas. Por ejemplo, acá tengo ese condensador de placas planas paralelas. Ambas placas tienen cargas de signos opuestos pero de igual magnitud. También se observa aquí en el gráfico de la izquierda que ambas tienen igual área A, igual superficie o área A, las cuales están separadas una cierta distancia D. Con esta información ya se podría conocer el valor de ese condensador. El valor de ese condensador se conoce como su capacitancia o capacidad. Y esa capacitancia o capacidad se expresa de la siguiente manera: como la permitividad eléctrica del material colocado entre ambas placas, multiplicado por el área de las placas planas paralelas y finalmente entre la distancia de separación. Quiere decir entonces que la capacitancia o capacidad del condensador depende únicamente ¿de qué? De su geometría. Depende de qué tanto sea el área y de qué tanto sea la distancia que los separa. Luego, nos dice que la carga en este condensador, la carga que almacena este condensador es igual al valor del condensador, o sea, su capacitancia o capacidad, multiplicado por la diferencia de potencial. Y profe, ¿cómo determino esa diferencia potencial? Sencillo. Es el producto de la magnitud del campo eléctrico por la distancia de separación. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí tenemos, por ejemplo, el valor de la carga eléctrica que almacena el condensador. Multiplicamos su capacitancia o capacidad por la diferencia de potencial. Pero también les había indicado que este condensador almacena ¿qué? Energía eléctrica. ¿Y cómo determinamos esa energía eléctrica? Bien, aquí les muestro tres formas equivalentes para hallar la energía eléctrica, que va a ser representada con la letra U. Por ejemplo, aquí, esta nos dice que la energía es igual a un medio de la carga que almacena el condensador por la diferencia de potencial en el condensador. Luego, este de aquí nos dice que la energía almacenada es igual a un medio de la carga que almacena el condensador elevado al cuadrado entre el valor del condensador. Y finalmente la tercera expresión, aquí la de abajo, nos dice que esa energía es igual a un medio del valor del condensador multiplicado por la diferencia de potencial o voltaje elevado al cuadrado. Cualquiera de las tres nos va a representar la energía. Ahora aquí les voy a enumerar 1, 2 y 3. Imaginemos que en el examen les dice, se tiene un condensador de capacitancia o capacidad de 5 microfaradios, sometido a una diferencia de potencial de 10 voltios. Determine la energía almacenada en el condensador. No les voy a pedir que me digan cuánto vale esa energía. Solamente quiero que me digan qué expresión utilizarían para este caso. Les dan la capacidad o capacitancia del condensador, también les dan como dato la diferencia de potencial y les preguntan por la energía. Entonces, de forma inmediata, con esos datos, ¿qué expresión utilizarían para hallar la energía? ¿La expresión 1, 2 o 3?
No les pido cuánto vale la energía, solamente les pido que me indiquen qué expresión utilizarían a partir de esos dos datos. Claro, así es, la número 3. Perfecto, la número 3. Ahí de forma inmediata reemplazamos el valor del condensador, el valor de la diferencia potencial y con ello rápidamente obtenemos la energía. Muy bien. También se puede utilizar la expresión 1 o 2, pero ¿eso qué implica? Conocer la carga eléctrica. O sea, implicaría que ustedes multipliquen el valor de ese condensador por esa diferencia potencial para conocer la carga. Conociendo la carga, luego podrían optar por la expresión 1 o la expresión 2, pero implica una mayor cantidad de pasos o un mayor tiempo, y tiempo no creo que les sobre en el examen. Por eso que de forma inmediata, como bien lo han indicado ahí, perfecto, la expresión número 3. Así es. Bien, entonces hasta aquí tenemos para obtener tanto la carga del condensador como la energía que almacena el condensador. Aquí además tenemos en qué unidad debe estar expresado la capacitancia o capacidad del condensador, que es el faradio, que se expresa con la letra F mayúscula, así como también la permitividad eléctrica, que se expresa en faradiómetro, el área en metros cuadrados y la distancia en metros. Bien, hay unos segundos más para luego pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Si me consultas hasta aquí. Bien. Ahora vamos con la conexión de condensadores. Esta conexión de condensadores puede ser en serie o en paralelo. Se dice conexión en serie cuando dos o más condensadores están conectados uno a continuación del otro. Como por ejemplo aquí se observa los condensadores 1, 2 y 3. Ahora, hay que tener presente un detalle. El condensador en un circuito eléctrico se va a representar como dos barras paralelas de igual tamaño. Cuando yo observe eso en un circuito, entonces esto nos está representando un condensador. Cuando se tienen dos barras paralelas de igual tamaño, eso nos representa en un circuito un condensador. Como por ejemplo aquí tenemos los condensadores 1, 2 y 3. ¿Qué propiedad se cumple cuando los condensadores están conectados en serie? Se cumple que la cantidad de carga eléctrica que almacenan cada uno de ellos es la misma. Es por eso que la carga eléctrica que almacena el condensador 1 es igual a la carga eléctrica que almacena el condensador 2 y además es igual a la carga eléctrica que almacena el condensador 3. Por ejemplo, si el condensador 1 almacena una carga eléctrica de 10 microcoulomb, entonces el condensador 2 y el condensador 3 también están almacenando esa cantidad de carga eléctrica, 10 microcoulomb. Ahora, yo puedo reemplazar o sustituir a estos tres condensadores por su equivalente. Y ese equivalente de los tres también va a almacenar la misma cantidad de carga eléctrica. Para el ejemplo que les propuse, 10 microcoulomb. Ahora planteamos aquí que la diferencia de potencial o voltaje en el condensador 1 más la diferencia de potencial o voltaje en el condensador 2 más la diferencia de potencial o voltaje en el condensador 3 es igual al voltaje que almacena su condensador equivalente o al voltaje al cual está sometido su condensador equivalente. ¿Y cómo determinar el valor del condensador equivalente para una conexión en serie? Sencillo, se plantea que 1 entre el valor del condensador equivalente es igual a 1 entre el valor del condensador 1 más 1 entre el valor del condensador 2 y más 1 entre el valor del condensador 3. Ahora, imaginemos que solamente existen o tenemos únicamente dos condensadores conectados en serie. ¿Sí? Imaginemos ese caso particular. Solamente dos condensadores conectados en serie. Entonces, si solamente tenemos dos condensadores conectados en serie, a partir de esta definición, obtenemos que el condensador equivalente se obtiene rápidamente como el producto entre la suma
Esto es válido, ojo, solamente para dos condensadores en serie. Si hubieran 3 o más, tenemos que hacer necesariamente esta relación con la suma de las inversas. Ahora vamos con la conexión en paralelo. Ojo, cuando se dice conexión en paralelo, no se vaya a pensar, profe, es porque están geométricamente en paralelo. Falso, ya que el concepto paralelo en geometría es muy distinto al concepto paralelo para circuitos. Entonces, ¿cómo sé cuando hacen referencia a una conexión en paralelo? Es básicamente por una distribución de puntos. Me explico. Aquí en esta esquina superior izquierda voy a asignar el punto M. Ustedes pueden colocar cualquier letra, inclusive sus iniciales, si así lo desean. Hay que tener presente que un punto no puede pasar al otro lado de cualquier elemento, en este caso un condensador. Por lo tanto, el otro extremo voy a colocar otra letra u otro punto, por ejemplo, N. Lo que sí puede hacer un punto es desplazarse libremente a través de un alambre. Como acá tengo un alambre, aquí a la izquierda, entonces ese punto M se puede desplazar libremente. Está M y aquí también M. Al otro lado tengo aquí N y acá tengo también un alambre. Por lo tanto, este punto sí se puede desplazar libremente a través de un alambre. Ahí está N, N y ahí también N. Que se observa que los condensadores 1, 2 y 3 tienen como puntos en común MN, MN, MN. Por lo tanto, se dice que los tres están conectados en paralelo. Y ojo, no tiene nada que ver aquí el concepto paralelo que ustedes manejan perfectamente en geometría, ya que el concepto paralelo de geometría es muy distinto al concepto paralelo de circuitos. Bien, ¿qué se cumple en este caso? Uno, que la diferencia de potencial o voltaje en cada uno de los condensadores es el mismo y también va a ser igual al voltaje en su condensador equivalente. Yo podría retirar a estos tres y reemplazarlo por su equivalente. Y ese equivalente también va a estar sometido a la misma diferencia de potencial. Luego, con respecto a la carga eléctrica, si yo sumo las cargas eléctricas de los condensadores 1, 2 y 3, eso nos va a dar como resultado la carga eléctrica que almacena su condensador equivalente. Y finalmente, ¿cómo hallar el valor de ese condensador equivalente para una conexión en paralelo? Simplemente con la suma algebraica de los valores de los condensadores conectados en paralelo. Tengan presente ahí que las propiedades de la conexión serie y la conexión paralelo son totalmente distintas, tanto para la carga, la diferencia potencial y sobre todo para hallar el valor del condensador equivalente. Por eso que en un circuito vamos a tener que tener presente, primero, cómo están conectados los condensadores, si en serie o en paralelo, y dependiendo de ello, aplicar las propiedades que le correspondan. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Sí, profesor. En el segundo caso, si fueran solamente dos cargas, también se aplica la, eh, la multiplicación que nos mostró hace un momento. Para la conexión serie o paralelo, perdón. Para conexión en paralelo. Ok. Para la conexión en paralelo, para hallar el equivalente, sencillamente, ojo, se suman algebraicamente los valores de los condensadores. Si tuviéramos solamente dos condensadores, por ejemplo, en paralelo, ahí nada más quedaría la suma. Acá simplemente es la suma directa. En cambio, para la conexión serie, ahí sí tenemos que sumar, pero las inversas, ¿correcto? Ahí se suman las inversas, en tanto que para la conexión en paralelo es la suma directa, ¿no? Entonces aquí les propuse que cuando se tienen dos condensadores conectados en serie, entonces su condensador equivalente rápidamente es el producto entre la suma. Sí, esto es solamente para la conexión en serie y cuando se tiene únicamente dos condensadores. En cambio, para la conexión en paralelo, es la suma directa. Bien, unos segundos más.
Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Y tenemos finalmente el problema número 7. También les dejo ahí las claves de los ejercicios de casa. Nos dice, en el circuito mostrado en la figura, la diferencia de potencial en el capacitor o condensador de 8 microfaradios es 4 voltios. Pregunta, determine el voltaje de la fuente. Bien, acá primero tenemos que deducir cómo están conectados estos tres condensadores, si en serie o en paralelo. Los voy a enumerar como el condensador 1, 2 y 3. Entonces, ¿cómo están conectados los tres condensadores? ¿En serie o en paralelo? En paralelo, ojo, no creo. No vayan a pensar lo siguiente. Profe, mire, el condensador 1 y el condensador 3 están geométricamente en paralelo. Por lo tanto, están en paralelo. Falso. Porque el concepto geométrico y el concepto físico para circuitos son totalmente distintos. Aquí más bien se observa que los tres condensadores están conectados uno a continuación del otro. Por lo tanto, los tres están conectados en serie. Los tres están conectados en serie. Están en serie. Ahora lo que puedo hacer es retirarlos y en su lugar conectar a su equivalente. ¿Correcto? Ahí nos dice los condensadores están conectados en serie. Entonces voy a obtener su equivalente como la suma de las inversas. 1/8 más 1/4 más 1/4. Entonces esto nos va a dar la suma de 1/8 más 1/4 más 1/4 nos va a dar 5/8. Multiplico en aspa y de ahí se obtiene finalmente que el valor del condensador equivalente es igual a 8/5 microfaradios. Hasta ahí ya tengo el valor del condensador equivalente. ¿Y qué puedo hacer con ese circuito? Pues reducirlo. Ahí tengo la fuente pila-batería, ¿correcto? Y vamos a reemplazar esos tres condensadores por su equivalente. Ahí tenemos al condensador equivalente, que en este caso vale 8/5 microfaradios. Bien, ahora aquí nos han dado como dato la diferencia de potencial en el condensador de 8 microfaradios y también su voltaje. ¿Eso con qué intención? Con la intención de conocer su carga eléctrica. La carga eléctrica que está almacenando ese condensador se evalúa como el producto del valor de ese condensador, 8 microfaradios, por su diferencia de potencial o voltaje, 4 voltios. Por lo tanto, ese condensador de 8 microfaradios está almacenando una carga de 32 microcoulomb. ¿Y profesor, para qué nos sirve? Es cuando tienen una conexión en serie, recordar que la cantidad de carga que almacena cada uno de ellos, como deben ser, iguales. O sea que estos tres condensadores que están conectados en serie, cada uno almacena una carga de 32 microcoulomb. Y esa cantidad de carga también lo almacena ¿quién? Su condensador equivalente. Por lo tanto, este condensador equivalente, el de color celeste, también está almacenando una carga de 32 microcoulomb. Y profe, ¿para qué nos sirve eso? Es que recordar que la carga de un condensador, ¿cómo se evalúa? Como el producto del valor del condensador por su diferencia de potencial o voltaje. ¿Cuánto es la carga de ese condensador equivalente? 32 microcoulomb. Esto es igual aquí en el producto del valor de ese condensador equivalente, que vale 8/5 microfaradios, ¿por cuánto? Su diferencia de potencial. En este caso, la diferencia de potencial de este condensador equivalente coincide con la diferencia de potencial o voltaje de esta fuente. Ahí está, V. De ahí que se cancela finalmente micro con micro, octava 1, octava 4, y despejando, ¿qué se obtiene? Que esa diferencia de potencial de la fuente es igual a 20 voltios. Bien, jóvenes, eso sería entonces todo por de mi parte. Hasta aquí, ¿alguna consulta?
Entonces tengan presente que para una conexión en serie, lo que tienen todos en igual valor es la cantidad de carga eléctrica. Y esa misma cantidad de carga eléctrica es la que también almacena su condensador equivalente. Entonces, ojo para la conexión serie. Cuando se trata de la conexión en paralelo, ahí lo que todos tienen en igual valor es la diferencia de potencial o voltaje. Y esa diferencia de potencial o voltaje también es igual para su condensador equivalente. Por eso tengan presente las propiedades de la conexión serie y de la conexión en paralelo. Muy bien. Si hasta aquí no hay consultas, entonces vamos a finalizar. Profesor, Sí, dígame. disculpe, ¿por qué en la parte superior invirtió la fracción 5/8? Ah, ok. Es que, ojo, observamos aquí, tenemos ahí 1 entre el valor del condensador equivalente. Yo necesito conocer cuánto vale él. Entonces, por eso multiplico en aspa. De tal manera que luego él va a pasar al numerador, ¿cierto? Por eso que luego, al final de multiplicar en aspa allí, despejando que obtengo que el valor del condensador equivalente es igual a 8/5, ¿no? Microfaradios. ¿Me dejo entender? Entonces, aquí, ojo. Sí, profesor. Ok, entonces, ojo ahí. No lo puedo dejar de esta manera. Ahí al final lo multiplico en aspa para poder conocer finalmente el valor de ese condensador equivalente. Por eso como que se ha invertido, ¿no? Esta fracción. Es por eso que queda como 8/5. Bien. Ok, jóvenes. Entonces esto sería todo por mi parte. Cuídense mucho y pasen muy bonito día. Conmigo será hasta la siguiente clase.